Hey, bendecido y pico Podcast. Aquí estamos de nuevo con ustedes, señores. Qué bendición, qué maravilla. Tengo que, de entrada, mandarles un saludo a cada uno de ustedes, agradecerles que compartan este contenido. Y ya vieron el tema aquí en pantalla: la transparencia en las iglesias. Señores, hay que aprovechar este licenciado, este abogado que es parte de este podcast. Licenciado, abogado de los tribunales dominicanos. Me gusta enfatizar eso, Memphis. Y viene, por supuesto, son temas que él siempre ha rumiado con nosotros. Y creo que la iglesia y cada uno de nosotros necesita también saber acerca de qué leyes rigen las iglesias, sobre qué reglamento y hasta dónde tenemos nosotros real y efectivamente una libertad de culto. Gracias a Tómalo Tours, Turismo Interno, Sana Diversión. Y por supuesto, Memphis, también agradecemos. Gracias y paz para todos. Agradecemos a ATD Consulting al estar aquí. ATD Consulting, señores. Actualización de software, su computadora, su impresora. Así es. Ahí está, ATD Consulting. Póngale el teléfono en pantalla, Luigi. Esa gente están pagando. Arrancamos con patrocinio ya, maestro. Que así. Licenciado Gilmer Martínez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Saludos, un gran abrazo a toda la audiencia de Tómalo Radio, del Bendecido y Pico Podcast. Qué gusto compartir con ustedes. La legalidad de las iglesias, la transparencia dentro de las iglesias. ¿Cómo es ese tema? ¿Qué tan factible? ¿En qué momento ya dejan de ser 10 sillas y una célula y hay que asumir ¿Cómo así? ya una postura? Usted empieza en una iglesia con 5 hermanos, de los cuales 3 son familiares suyos. Pone ahí 10 sillas, la llenan 5 vecinos más. Vamos empezando, predicando, muy bien. Llega un momento, se recoge una ofrendita. Eso lo que hace es, tal vez, entre todo el mundo, 1,000, 1,500 pesos, dependiendo de lo que dé cada uno. Pero de repente vienen a esos vecinos a invitar a más gente y hay que sacar los muebles de la sala. Ahora hay que sacar el vehículo de la marquesina. Luego ya hay 20 personas, luego hay 30, luego hay 50, luego ya se está recogiendo un buen dinero. Oye, no podemos estar en la casa porque eso es problemático ya. La gente están pasando a beber agua a la nevera, que un poquito de agua o el baño para el niño. Préstame el baño y eso. Entonces, aquí hay que alquilar un local, el pastor o el líder espiritual de esas personas que predica la sana doctrina y el evangelio de Cristo, ¿verdad? Dice, bueno, señores, tenemos que hacer una colecta entre todos, tenemos que alquilar un local porque ya no cabemos aquí y se colectan. Ya no se hace Carmel, licenciado, para eso. No, porque hacen una actividad, lo que sea, pero ahí se colectan 3 más 1. ¿Usted sabe lo que es 3 más 1? 3 depósitos más el depósito de la comisión. Y se van a un local que estaba a 1 kilómetro de la casa, en una placita comercial, donde hay capacidad para introducir a 100 personas. Bien. 100. Bravo. Wow, Dios bendijo la obra. Dios está bendiciendo la obra. Está creciendo. Está creciendo. No, que Dios respalde, hermano. Si usted comienza, esto es lo que yo creo, si usted comienza en una marquesina, en el patio de su casa, porque tiene el llamado, el sentir de Dios. Y al pasar, rebeldía. Esos son otros capítulos, esas son situaciones que llevan, pero yo te voy a decir también otra cosa que yo creo, con respecto a eso de la rebeldía. Y comienza a crecer ese nuevo emprendimiento eclesiástico. Esa obra, esa iglesia de 10 se va multiplicando y va creciendo y se sustenta. Sin duda que Dios está respaldando, hermano. Totalmente. Amén. Pero viene el tema. Que no es de Dios no permanece. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿A nombre de quién se alquiló el local? Dame un segundito para responderle al pastor Memphis este tema también. Cuando a veces una persona se va por rebeldía, como uno llama, o la iglesia lo tipifica como tal, y él abre su propio ministerio. Ese tema va más para adelante. Pudiera ser, Memphis, que fuera también la voluntad perfecta de Dios. Agradable y perfecta. Vamos a seguir el hilo conductor. Dios creó un conflicto para que se pudiera bifurcar y expandirse la obra. Deja el licenciado. Todavía, porque no se adelante. No rompamos el hilo conductor para que la gente siga. A nosotros nos tildan de rebelde de una vez. No, pero Dios el llamado hay que obedecerle. No te vayas para allá todavía. Todavía no vamos por ahí, por esa elección. Todavía ya estamos saliendo de la marquesina hacia el local. Varias preguntas. Usted decía, mire, por ejemplo, cuando estábamos en la marquesina, si había, digamos,
tal vez, si acaso, no había cuenta de banco, y si había una cuenta de banco se usaba la misma del líder de esa congregación para depositar. No, pero es que ni siquiera se movimiento. depositaba movimiento porque eran 20 personas y eso lo que daban era para comprar una picadera al final 25 de eso. pesos, la gente Pero cuando 25. ya se juntaron ahí aproximadamente 50 personas en esa marquesina, ahí hubo que hacer una colecta y se consiguieron 3+1. Ahí es que nos quedamos. Se alquiló el local, pero ahora vamos a hacer la pregunta. Sí. ¿A nombre de quién está el alquiler? ¿Quién es el responsable? Pero ese local hay que hacerle un contrato de la luz. Porque en la casa, la familia le donaba la luz a la iglesia. Eso era una ofrenda. Sí, sí. Pero, ¿a nombre de quién se hace el contrato de la luz? Pregúntale a Memphis. Él sabe. Pero entonces, ya ahí la gente empezó a dar dinero. ¿Dónde se deposita ese dinero? Y es ahí donde nace la necesidad de formalización de las entidades religiosas, que la necesidad de formalización no es cuando crece así, es cuando usted empieza con el plan. Al arrancar. Al arrancar, que es donde debe de ir todo. Cuando está esa informalidad, esos contratos van a nombre del líder, del pastor, ¿sí o no, Memphis? En informalidad. En informalidad. Mira, tanto en la informalidad como en la formalidad parcial, la mayoría de veces los contratos están a nombre del pastor o del líder de la congregación. Ya. Te digo en la formalidad parcial, porque aunque algunas iglesias tienen asociación con concilios y organizaciones formales, a veces la personería jurídica de la iglesia local no está regulada de forma independiente y no le permite acceder a contratos formales. Bueno, en ese caso ya cuando está la iglesia, que está ese hombre que empezó desde cero, que él no vino con concilio, él no vino con nadie, simplemente es un grupo de personas que decidieron adorar a Dios. De repente, no están reconocidos, no están registrados, no tienen nada, empieza el dinero a depositarse en la cuenta del pastor. La iglesia sigue creciendo y ya no son 50, se llenaron las 100 personas del local. Y hay que hacer 2 cultos, uno en la mañana y otro en la noche. Al de la noche ya empezaron a ir 50 más, ya son 150. Se sigue depositando el dinero en la cuenta del pastor. Bueno. Pero de repente, Pero está bien. Eso llega. Que nadie quiere asumir el compromiso muchas veces. No, espérate. Porque a veces está a nombre del pastor, la cuenta y los contratos y demás. Bueno. Porque usted tiene una secretaria y un tesorero. Nadie quiere asumir ese compromiso. No vaya a hacer cosa. Así es. Porque Exacto. Cuando estamos comenzando en la obra de Dios, nadie cree. No, pero ya aquí se cree porque ya aquí esto es autosostenible. No. Y ya ahora cualquiera cree. Ya del dinero para contratar una secretaria, un asistente del pastor, alguien que esté ahí, que le damos mensualmente una ofrendita. Bueno, ¿qué pasa? De repente ese pastor llegó a 500 personas. De repente ya cambiaron de local. Inclusive van a comprar un local nuevo. ¿A nombre de quién se compra ese local? Todavía ahí no hay registro de nada. Ya ahí hay problemas. Ahí la gente no creía al principio, pero ya aquí hay problemas. Ya ahí no es un contrato, ahí es comprar. Entonces ya ahí tú sabes, ahí ya hay problemas. ¿A nombre de quién se compra eso? Porque ese local, ya yo voy a hablar ahora aquí como lo que soy. Yo lo que soy un laico, Peralta, ¿verdad? Laico, todos somos laicos aquí. Aquí Oiga todos bien, somos laicos. Ya ahí ese local no puede ser a nombre del pastor, porque ese local es de la iglesia, ese local y la iglesia somos todos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La iglesia somos todos. Aquí empezamos a ver los problemas y por eso hay muchas situaciones que se están dando dentro de la iglesia, que hay personas hay instituciones que se han peleado por bienes. A mí me han llamado para que participe en pleitos de bienes de iglesia como abogado, porque de repente ese pastor tuvo un llamado extemporáneo a la presencia de Dios, es decir, se murió. Y ese local estaba a nombre del pastor. Yo te voy a contar un caso. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Qué va a pasar en ese caso? Hubo el caso de una muy famosa iglesia aquí en Santo Domingo, de una iglesia y un ministerio de años. Muy reconocida.
extenso por demás, ya con ramificaciones hasta en el exterior y en todo el país, que de alguna manera el líder o la líder fundador, voy a darlo así para que no se, para no acercarme tanto, tal vez para darme un señal, el líder o la líder fundador de dicho ministerio, de dicha iglesia, donó el establecimiento donde se construyó la iglesia, el solar y el establecimiento, y la iglesia creció, varios niveles y demás, pero como es una persona de Dios, una persona profeta y que recibió la visión y seria, y era de ella, ese bien era de ella o de él, no me traiciona el subconsciente. Esa persona obviamente siempre tuvo nombre de ella y en la iglesia, y eso es de la iglesia, aunque esté a nombre mío. Al partir a la presencia del Señor esa persona, los hijos van a buscar su herencia. Y tienen toda la legalidad. Lo que se construyó ahí con los bienes de esa comunidad eclesiástica, o sea, la iglesia, la congregación, tuvo que negociarlo con los hijos. Totalmente. Porque ya es una herencia, porque estaba a nombre de mi papá o de mi mamá o de... Entonces, ¿dónde que empieza? Es un problema, Hilmer. ¿Dónde que empieza la legalidad? Mire, antes de usted ser un emprendedor iglesiero, de poner una iglesia, ¿Cómo así? Usted lo primero que tiene que hacer es registrar el nombre de su iglesia en ONAPI y pagar lo que cuesta el día de hoy, 4,775 pesos. Y usted le va a poner Iglesia Senda Presente de El Divino Misterio. No. Del Aposento Bajo. No, ponle otro. Iglesia Bendecido y Pico. Y ya. La Iglesia del Divino Misterio. Ay, tú no te ves Congregación Bendecida y Pico. La Congregación del Divino Misterio. Porque aquí no se sabe lo que pasa. Pastor con lo que Memphis Peralta. Oye. ¿Cómo es? La Congregación del Divino Misterio. Se perdió ahí. ¿Por qué? Congregación del Divino Misterio, porque usted nunca sabe lo que pasa aquí con lo que entra. Ay, padre amado. No, esto no se sabe dónde vayas a parar. Entonces, luego de que usted haga eso, usted tiene que constituir su iglesia como una asociación sin fines de lucro, con ley? sus estatutos, ley ley? 122-05 y reglamento 48, no me acuerdo el reglamento, pero ahí está el reglamento junto con la ley. Y ahí entonces usted tiene que nombrar una directiva del presidente, secretario, secretaria, tesorero, tesorera y los vocales, por lo menos 5 personas. Bien. Y en esa directiva entonces, y junto con esa formalidad, establecer los estatutos, y esos estatutos son los que van a regir esa iglesia. Y usted tiene que acomodar los estatutos de acuerdo a la visión que tenga la iglesia, y en los estatutos declarar la misión, la visión y los objetivos. Y luego de ahí entonces usted obtiene un registro, y con ese registro usted puede ya solicitar y aplicar para exenciones de impuestos en la DGI, porque las iglesias que son asociaciones sin fines de lucro, ninguna asociación sin fines de lucro paga impuestos en República Dominicana. Entendido. Pero tiene que registrarse en la DGI primero. Y aparte pues es una ventaja entonces estar formalizado. No, es que toda la ventaja del mundo. Estar formalizado es solo ventaja. Usted puede traer ayudas, puede comprar cosas y usted no va a pagar esos comprar aranceles. vehículos y ser exonerado también. Donaciones, recibir donaciones. Pero usted debe de tener una cuenta de la iglesia y así las cosas se transparentizan. Ahí es el problema que muchas personas, y eso pasa en este país, y a raíz de todos estos programas que está teniendo Nuria y demás, me están llamando telefónicamente, mira, ayúdame, que yo tengo a la iglesia. Porque es que cuando el dinero se deposita en una cuenta personal de un líder, hay problema, mucho problema. Mira, sobre todo con el asunto del control de estos recursos, el que haya una cuenta institucional, que creo que la norma es que haya 3 firmantes. Usted me corrija si estoy... Yo no soy muy banquero, pero yo he visto que con 2 se hace. Las instituciones en las que en ese tipo de cuenta, él dice para ese tipo de instituciones. Son 3 firmantes. Para que no haya un tipo de componente mancomunada, sino que sean 3 que se tengan que poner de acuerdo. Ya tú sabes. No, ahí está la obra de Dios también, sí, son 3. Sí. Claro, el 3 es importante en la Biblia. Es importante porque a la hora de hacer un gasto o extraer dinero de la cuenta, tiene que estar de acuerdo esas 3 personas y presentarle a la institución la firma
o el cheque debe estar firmado por esas 3 personas. Realmente, bueno, sea como sea, pero por lo menos ya se sabe que el dinero y los bienes no los utiliza una persona. Y segundo, una persona recibiendo mucho dinero en su cuenta, consigue préstamos, consigue créditos, línea de crédito y otros productos. Entonces, ese dinero no es fruto de su trabajo, ese dinero es fruto del trabajo de los hermanos que donan dinero. Y cuando pasa entonces aquel caso hipotético y que evidentemente algún día tiene que pasar de que el líder fundador de esa entidad parta a la presencia del Señor, entonces, y esa iglesia está a nombre, tiene una personería jurídica como tal, ¿quién pasa a dirigirla? Los estatutos lo dicen, porque eso se escribe en los estatutos. Se supone que hay una asamblea. No heredan los hijos ahí. Se supone que hay una asamblea en la constitución de empresas o de compañía, hay una asamblea constitutiva, sí. O sea, que la cual está designada para elegir eso se llama junta directiva. Hay una junta directiva que es la que dirige. Entonces, pero me refiero a los que eligen, porque hay directivos. No, esa es la junta. No necesariamente tienen la opción de dirigir, y hay miembros que no son directivos que sí tienen la opción la asamblea constitutiva es simplemente la reunión. Esto puede ser una asamblea constitutiva, que es para constituir. Eso se hace la primera vez y punto. Luego están las asambleas ordinarias y extraordinarias. En este punto de las iglesias, los estatutos dicen que si falta el pastor Fulgencio, porque él se murió, él renunció, lo que sea, nosotros tenemos que convocar, eso es un ejemplo de estatuto. Sí, exacto. Y la presidencia, ojo, no es lo mismo ser el presidente de la junta directiva que ser el pastor. Muy importante. Son dos cosas muy distintas, que muchas veces el presidente de la junta directiva de la iglesia como pastor o como presidente coincide. Es que el tema puede coincidir, como dice el licenciado. Pero pero no es obligatorio que el presidente de la iglesia o de la asamblea sea también el pastor. Yo puedo ser el presidente de la directiva de la iglesia, el que firma los cheques, y tú vas a ser el pastor. Mira, tradicionalmente en las iglesias hay un presidente de la junta directiva y dentro de la directiva está el pastor. Eso es para no delegar la autoridad total y plena. Oye, pero eso está muy organizado, porque regularmente los pastores son jefes y dueños. Bueno, la ley se hace así para que sea más plural, pero también está la capacidad de que la persona que sea el presidente, también pueda ser el pastor, pueda controlar algunos organismos. Sí. Todo eso va a depender, primero, de la visión que tengan las personas que fundaron, y segundo, de lo que permitan. Eso es democrático. ¿Qué diferencia hay, Gilmer, entre una iglesia y una fundación? En ese sentido, de acuerdo a la ley. Mira, la ley no habla de fundaciones. La ley habla de asociaciones sin fines de lucro. En la conceptualización que uno tiene, una fundación viene siendo una institución que ayuda al prójimo, que se constituye para solventar algún problema social, ambiental, de cualquier índole. Esa viene siendo. Y está la organización no gubernamental, ONGs, que son los que reciben fondos fijos, sea del gobierno o de instituciones extranjeras. Pero una iglesia es una asociación sin fines de lucro. ¿Por qué son sin fines de lucro? Porque no es como la empresa SRL. Al final de tómalo y bendecido y pico SRL, al final del año, con lo que sobró no lo repartimos entre los socios. Entre los firmantes no se reparte nada. Hipotéticamente, te dice. Si sobra. Si sobra, porque es que yo nunca he visto una empresa de amigos míos. Todos los amigos míos son pobres. Yo lo voy a poner claro a ustedes desde ahora. Lo primero que cometieron el error de involucrarse aquí en esto sin preguntar. Y segundo, yo le voy a decir algo. Si al final de año queda, yo le voy a dar algo. Pero yo no le voy a dar. Todos los amigos míos son pobres. No lo voy a partir en tres. Al final no hay dividendo. Aunque sea canasta. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a puedo dar su canasta, yo le puedo dar algún bono, pero no crean que yo lo voy a repartir entre tres. Una orden de compra. Ya esa etapa se quemó. Yo le doy algo. Una orden de compra en López. ¿Cómo es? Electromueble hermano López. Yo le doy su orden de compra de 10,000 pesos. Usted quiere rentar un carro, yo le doy un bono de 5,000. Sí, quiere de acuerdo a la posición. Pero no crean, para que Gilmer esté claro, porque ese es como el más
El abogado. Prepara que su Antes de que yo quiero para cerrar, Gilmer, tú nos detalles, digamos, los pasos a seguir, uno por uno. Mira, los pasos a seguir para constituir una iglesia y que los pastores o los líderes de ministerios también puedan saber cuáles son los pasos a dar para organizarse. Antes de que el licenciado te responda esa pregunta, yo quiero dar el testimonio de que me pasó o nos pasó. Mi papá era el titular del colegio de la iglesia. Cuando mi papá parte con el Señor de manera inesperada, nos encontramos en esa misma disyuntiva, porque en la determinación de herederos, el colegio aparece como herencia de él. ¿Qué es necesario que la gente esté consciente? ¿Dónde tiene derechos y dónde no? Principalmente nosotros los cristianos. Sí. Mi papá era el titular de ese colegio, pero el colegio era de la iglesia. Exacto. Nosotros no teníamos derecho a heredar nada, ni un solo peso de ese colegio. Eso a conciencia moral. Eso es a conciencia moral. A conciencia legal, sí. Claro que sí. Te lo digo porque en la mayoría de los casos, los herederos de los pastores son cristianos. En la mayoría de los casos. Muy en escasos situaciones no son cristianos. Y en la mayoría de los casos son conscientes. Son conscientes en la mayoría. En la mayoría de los casos yo he visto casos no lo son. Pero ese es el problema. Mira, de 10 casos que hayan, en 3 que no sean conscientes, ya es mucho. Entonces el colegio lo entregaron todo, a la iglesia. Sobre todo que la mayoría de personas le pone valor al sacrificio que hace en el trabajo de la iglesia. También. Yo creo que Dios es quien paga ese sacrificio que nosotros hacemos en las iglesias. En el caso nuestro, mis hermanos y yo, junto a mi madre, entregamos al colegio todo el dinero que estaba en la cuenta del colegio, y también hicimos el procedimiento legal para que pase el colegio a nombre de la iglesia. Qué gente tan noble, Dios mío. Eso está muy bien. Qué gente para usted constituirse en la iglesia, primer paso, vaya a UNAPI, registre el nombre comercial. Bien. Eso le va a costar de costo 4,775 pesos. Luego que usted tenga el nombre, organice sus estatutos, su asamblea constitutiva y también la junta directiva. Firmen todo eso y con las copias de la cédula de cada uno, deposítenlo en la Procuraduría. Ahí le va a costar el registro del ayuntamiento, que son 3 o 4 documentos, que dependiendo del ayuntamiento, eso le va a ser de 1,200, entre 900 y 1,200 pesos de todos los documentos, más 2,500 pesos. Ahí ya usted va sumando 4,775, 2,500 y 1,200 pesos. Luego de eso, a usted le van a entregar eso constituido. Usted tiene un mes para publicar en el periódico. Bien. Publique en el periódico. Cuando usted publique en el periódico, ese es otro costo adicional. Ahí le van a decir cómo usted debe publicarlo, pero luego esa publicación del periódico tiene que registrarla en el ayuntamiento. Luego que la registren en el ayuntamiento, tiene que tener una certificación del juzgado de paz y más cercano de donde está el domicilio, y luego usted vuelve a la Procuraduría y ahí cuando usted deposite eso, ¡pa!, ellos le devuelven todo para atrás y ya todo está constituido felizmente. Esto es un proceso que toma, haciéndose rápido, aproximadamente 3 meses. Eso es un proceso civil que se toma su tiempo y hay que saber dar los pasos y demás. ¿Quién es la cobertura de las iglesias en la República Dominicana? De todas las iglesias, que no me lo dice. O el apóstol. La cobertura de todas las iglesias es la Procuraduría General de la República. Okay. Legalmente. Mire, tiene que declarar contabilidad, óigame, registro de la DGI. Es que mire, óigame. Fuera de lo legal, todo es invento. ¿Sabe por qué? Porque la legalidad es lo establecido y es lo que dice la Biblia en Romanos 13, que respete la ley y las autoridades, porque de lo espiritual, Menfi es mi cobertura espiritual. Y en el día de mañana me quillo con Menfi. No, ahora Kelvin es mi cobertura espiritual. Y tú no estabas con Menfi. No, no era la voluntad de Dios. Pero dile a Dios que no es la voluntad de Él que tú estés bajo la cobertura de la Procuraduría y que no le rinda cuenta. Díselo a Dios eso. Caramba. Menfi dice humanamente, no. Usted caricaturiza las iglesias, hermano. No la estoy caricaturizando. Yo no la estoy caricaturizando.
¿Cuántas veces usted no ha visto que la metástasis ha llegado a nuestras congregaciones? ¿Qué es una Sí, metástasis? por eso el diablo, hermano. Ah, bueno, una división celular negativa. El enemigo se levantó. El enemigo se levantó. Me está haciendo la guerra. El enemigo se levantó. Está haciendo la guerra. Señores, denle like. Kelvin no iba a la iglesia, pero no se sabe los coros. No se sabe los Yo coros. soy de una nueva era. Yo no me sé nada de esos coros. De una línea diferente. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca, andarán en el camino del Señor. Todo el que no tiene una respuesta contundente, lo que sea que te bota la bola así mismo. Bendecido y Pico Podcast, compártelo, dale like y ya sabes que sea de bendición para ti.